¿En qué consiste la imagen de la bestia? Porque lo que pasa en Estados Unidos se va a replicar en todo el mundo. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la imagen de la bestia? Sí, pero ¿cómo se va a dar la ley dominical? Bueno, ¿en qué consiste la imagen de la bestia? La imagen de la bestia consiste, y miren, el papado ya está formado. Ya lo que ahorita está tratando de recuperar es el poder político que perdió. Pero esa bestia ya está. La que se está formando es la otra que se llama imagen de la bestia. La imagen de la bestia consiste en, así como se formó el papado, se va a formar ¿qué? La imagen de la bestia. Ahora, la imagen de la bestia se va a formar cuando las iglesias protestantes, primero, ¿qué tienen que hacer? Apostatar. Cuando las iglesias protestantes apostaten de la fe, acepten ritos y qué, y costumbres paganas, entonces van a buscar el apoyo de el poder civil. Se van a unir con el poder civil. Primero, ¿quién va a dominar? El Estado, así como pasó en el catolicismo romano. Pero esto cambia y después, ¿quién domina a quién? La iglesia domina a quién? Al Estado. Entonces, cuando las iglesias protestantes, apóstatas, se unen con el Estado, comienzan a formar, ¿qué? La imagen de la bestia. ¿Cuándo se termina de formar esa imagen de la bestia? Cuando finalmente la iglesia domine a quién? Al Estado. Y esa imagen termina de formarse cuando las iglesias protestantes, apóstatas, le piden al Estado que se establezca una ley para imponer obligatoriamente sus observancias religiosas. Esa ley, ¿cómo se va a llamar? La ley dominical. Entonces hay que saber ese proceso. Entonces cuando nosotros vemos que una iglesia, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Vida Nueva para el Mundo, y la iglesia adventista, cuando estas iglesias se unen al Estado, para nosotros, proféticamente, ¿qué quiere decir? Que se está formando la imagen de la bestia. Porque ahora, en nuestro presente, el Estado parece todavía gobernar por encima de una iglesia. Pero inevitablemente eso va a cambiar. Y todas las iglesias que se hayan unido con el Estado, que se van a dominar al Estado y van a poner la ley dominical. Entonces nosotros estamos viendo ese cambio, estamos viviendo en este periodo donde estamos viendo cómo se forma la imagen de la bestia y cómo inevitablemente esa formación de la imagen de la bestia va a dar como lugar la ley dominical. Y ese es el tiempo que nos está tocando a nosotros. ¿Sale? Muy bien. Dice la sierva del Señor, los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y ¿qué? Y religiosa. Cuando se hacen estas uniones, inevitablemente lo que se hace es leyes que traten de dominar la conciencia de los hombres. Hermanos, si ustedes estudian, lean el conflicto de los siglos. Siempre que una iglesia alcanza el poder civil, inevitablemente trata de obligar a todos los demás a obedecerla. Eso se llama un ataque a la libertad de conciencia. Y persigue a quienes, a los disidentes de su iglesia. En términos modernos, podríamos decirlo así, hermanos,
nosotros, para la mayoría de todas las iglesias que somos disidentes. Porque no aceptamos doblegarnos a su autoridad apóstata unida con un Estado. Entonces, cuando inevitablemente, hermanos, se haga la ley dominical, se imponga la ley dominical, la ley dominical no va a perseguir a las iglesias que están registradas, porque esas están amparadas bajo el poder del Estado. Recordemos, ¿a quién persiguió entonces el gobierno romano en los días de los discípulos? Persiguieron a una religión que no estaba registrada ante ellos, que no estaba amparada por ellos. A ellos los persiguieron, a ellos los utilizaron como chivos expiatorios. Había calamidades, había incendios, y a ellos les echaban la culpa de lo que estaba pasando. Cuando ustedes lean el conflicto de los siglos, hermanos, se van a dar cuenta de que en nuestro tiempo actual va a haber desastres y calamidades, dice la Escritura. Va a haber grandes terremotos, grandes pestilencias, grandes desastres naturales, y el mundo se va a preguntar ¿por qué ocurren estas cosas? Las iglesias registradas con el Estado van a pedir la legalización de una ley dominical para mejorar la condición espiritual de la sociedad. Van a pedir mejorar eso para aplacar lo que ellos le van a llamar la ira de Dios. Entonces, todas esas iglesias registradas van a estar de acuerdo en un día de descanso dominical, tanto para calmar la ira de Dios como para mejorar la moralidad de la sociedad. Entonces, ahí es donde se va a proponer el establecimiento de una ley dominical. Pero, inevitablemente, hay un grupito de gente que no está registrada ante ese Estado, que no está con esas iglesias y que no se somete a esa ley. Ahí es donde entramos nosotros. Y todo el mundo, inevitablemente, dice la Biblia, todo el mundo acepta esa ley para aplacar a Dios y para mejorar la moralidad de la sociedad. Pero hay un grupo que se opone, que la Biblia dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entonces van a ir con ustedes y te van a decir, a ver, ¿a ti quién te ampara? ¿Qué iglesia te ampara a ti? ¿Y qué cobertura legal tenemos nosotros? Legal no tenemos ninguna cobertura. Bueno, ¿por qué no te sometes? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro estas cosas. Porque si nosotros nos sometemos a esa autoridad, estaríamos apostatando ¿de qué? De nuestra fe. ¿Entienden? ¿Cómo se va a desarrollar todo este asunto? ¿Por qué no nos registramos? ¿Por qué no hacemos oficial la fe que tenemos? Porque eso en términos bíblicos es una apostasía, un renunciamiento, un adulterio espiritual. En términos bíblicos eso es, y por eso no lo podemos hacer. Entonces, así es como funciona esto, hermanitos, para que ustedes entiendan en un contexto general cómo se van a desarrollar las cosas. A veces, hermanos, caemos en las fake news. Y a veces cuando llega lo del coronavirus dicen, ya va a venir la ley dominical con lo de la vacuna. Eso no va a ser, hermanos. O sea, la ley dominical no va a venir por una vacuna. Que sean medios de control es una cosa. Y otra cosa es que ese sea el punto que va a desentonar la ley dominical. Es muy diferente. O que esa es la marca de la bestia. Gracias, hermano. Entonces, lo que la Biblia dice es, el Espíritu de Profecía nos menciona, es que va a haber muchos desastres, muchas calamidades. Así que, hermanos, si vimos muy fuerte lo que fue esta pandemia, se vienen cosas muy grandes todavía que vamos a ver. La Biblia dice pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Va a haber un momento en el que la misma sociedad va a decir, esto no es normal. Dice la sierva del Señor, ese poder que en el pasado hacía desastres, por ejemplo, cuando se hizo la mortandad de los jóvenes hebreos.
Ese poder lo van a ansiar los demonios y durante un tiempo se les va a permitir hacer desastres en la naturaleza. Al grado que la gente se pregunte qué está pasando. Busquen que las naciones, que todos busquen reconciliarse con Dios y busquen una ley, hacer obligatoria una ley de descanso dominical para que todo el mundo se pueda reconciliar con Dios. Y ahí es donde entra la ley dominical. De todas esas iglesias que se unieron con el Estado. Muy bien, entonces vamos a ir entendiendo algunas cuestiones, hermanos. ¿Cómo comenzó esta historia aquí en México? Dice, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia, ¿dónde? En las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya están levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudarán sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultadamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y darle el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea asegurarse es alguna ventaja y esta ya le ha sido ¿qué? Concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en ¿qué? En persecución. Muy bien, hermanos, déjenme explicar un poco brevemente la historia. Todo comenzó con este señor Juan Pablo II. Antes de la venida de Juan Pablo II, México era un país más laico de lo que es ahora. En nuestro presente ya se nos hace algo normal para nosotros los mexicanos, hablando en ese contexto, de que un papa venga a visitar el país, ¿verdad? Pero antes de Juan Pablo II las cosas no eran así. No era normal que un papa viniera a visitar al país porque la ley no lo permitía. La ley decía que México era un país laico y como país laico que era, no podía venir una figura religiosa y entablar relaciones con el Estado. La misma ley no lo permitía. Cuando viene Juan Pablo II por primera vez, de hecho él entra en un conflicto con las leyes mexicanas, porque la vestimenta del papado es obviamente religiosa, llega, se paseó aquí por México y obviamente entra en conflicto. Había una ley que no permitía que un hombre pudiera andar por la calle con vestimenta religiosa. Entonces incluso se había visto el asunto de una multa que el papado tenía que pagar porque había violado la ley. Y eso obviamente al papado no le gustó. Que la ley mexicana le prohibiera muchas cosas que tenía que hacer aquí en el país. Entonces, Carlos Salinas de Gortari invita otra vez al papado. De hecho, él va a ver al papado y dice, la apoteosis y la resonancia del viaje de su santidad fueron tales que en la década de los 80 que se preparó la segunda visita para el 6 de mayo de 1990. México vibró nuevamente de emoción. El papado viene aquí a México y dice, el Papa Juan Pablo II estuvo el 11 de mayo en el sureste de mexicano, primero en Tuxtla Gutiérrez y luego en Villahermosa, donde dirigió un mensaje a la unidad de la iglesia ante el crecimiento de las sectas protestantes. Asimismo hizo un importante acercamiento cultural mediante el dialecto a los grupos indígenas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que mucho en las zonas del sur de lo que viene siendo precisamente Tabasco y Chiapas hay muchísimos protestantes? Una vez me tocó ir mucho a la frontera allá en Chiapas y platicando con un hermano me decía, hay pueblos enteros que son adventistas. Algo bien tremendo, o sea, darse cuenta de esos avances que hay del protestantismo allá en el sur de México. Bueno, a
A Juan Pablo II eso no le gustó, que estuviera avanzando mucho la obra en el sur del país. Entonces él va a esa zona, habla acerca precisamente de la unidad de la iglesia para hacer frente al protestantismo. Salinas va a ver a la bestia. Al año siguiente, en 1991, el 9 de julio del 91, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, respondió a la visita del Papa en Roma y los dos amigos conversaron afablemente. Sustanciosamente, el mandatario mexicano le preguntó al papado, ¿cuándo establecería relaciones con la Santa Sede con el gobierno mexicano? A esta respondió, cuando arregles tus asuntos internos, hijo mío. Ambos interlocutores entendieron sus mensajes recíprocamente, por lo que hubo buena comunicación. La ley mexicana antes de 1991 no permitía ninguna relación entre una iglesia y un poder civil, porque el mismo Estado no reconocía a ninguna iglesia como oficial. El Estado da una libertad y es lo que la Biblia permite, hermanos, que el Estado dé una libertad a la iglesia para poder pues predicar el evangelio sin interrupción. Eso es lo que la Biblia le permite a un Estado, dar una libertad, pero sin que haya un compromiso de por medio por parte de la fe, o en este caso, en el caso de la religión. Cuando Juan Pablo II llega aquí a México, no se podían establecer esas relaciones. Y esas relaciones solamente se pudieron llevar a cabo si y solamente si Carlos Salinas de Gortari, el que en aquel entonces era el presidente de México, cambiaba la constitución para poder establecer leyes que permitieran tener relaciones iglesia y Estado. Esos cambios y estas modificaciones, hermanos, para nosotros son precisamente las leyes que permitieron que se pudiera empezar a formar la imagen de la bestia aquí en México. A partir de entonces, dice, empezaron los sondeos a nivel legislativo. El Congreso de la Unión, dice, tomó al toro por los cuernos, y al convocar los debates que desembocaron o concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartistas de las reformas de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, el 28 de enero de 1992, y la expedición de una ley de asociaciones religiosas y de culto público, el 15 de julio del corriente año, que reglamenta las nuevas disposiciones de la Carta Magna. Les explico en brevedad en qué consiste esto, hermanos. Se hace una ley, y esa ley de las asociaciones religiosas, el Estado hace un comunicado, y el Estado entonces le dice a las iglesias, miren, ustedes tienen que registrarse ante mí, ante el Estado. Tienen que darme las razones de su fe, tienen que darme sus creencias para que yo las reconozca a ustedes como iglesias oficiales. Si no son reconocidas como iglesias oficiales, entonces los templos que ustedes tienen no son reconocidos por parte del Estado, y ahí las iglesias estarían entrando en una ilegalidad. Esos templos serían ilegales y el Estado podría cerrarlos. ¿Entendemos? Entonces, entra esta ley, que es la ley de las asociaciones religiosas, explícitamente el artículo 24 de la Constitución, y a partir de ahí, hermanos, comienza un proceso aquí en México desde 1992 a formarse la imagen de la bestia en un contexto mexicano de Apocalipsis 13 aquí. Las iglesias se registran con el Estado, establecen la religión del Estado, pero ahora, como hay varias iglesias registrándose con el Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado para que estas iglesias no se peleen entre ellas? El Estado tiene que establecer una ley para que estas iglesias entren en acuerdos. Y eso se llama ecumenismo. Entonces, hermanos, digamos que alguien dijera, bueno, hermanitos, vamos a registrarnos para no tener problemas con el Estado.
que alguien pudiera pensar así. La ley de las asociaciones religiosas y el culto público de 1992 nos explica de la siguiente manera. La ley presente, fundada en el artículo histórico de la separación del Estado y de las iglesias, así como de la libertad de las creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones y agrupaciones religiosas de iglesias y culto público. ¿Qué es lo que va a regir el Estado? Dice, materia de asociaciones, ¿qué más? Agrupaciones religiosas, iglesias, ¿y qué dice ahí? Culto público. ¿Qué más? Sus normas son del orden público y de observancia general en territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Entonces tenemos, hermanos, este detalle. Permítanme tantito. La ley dice en el artículo 8, punto 3, bueno, empezamos a leer desde el 2, dice, las asociaciones religiosas deberán abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Y 3, respetar en todo momento que los cultos y doctrinas ajenos a qué, a su religión, así como fomentar el diálogo y qué más, la tolerancia y convivencia entre distintas religiones y credos con presencia en el país. Entonces, hermanos, la ley actualmente a la cual todas las iglesias que están registradas están sometidas a esta ley. Entonces, si hay una iglesia que en su púlpito enseñe el Papa es la bestia y su silla es el trono de Satanás, va pasando por ahí un sacerdote católico y escucha que desde el púlpito de una iglesia registrada se diga que el Papa es la bestia y que su silla es el trono de Satanás, ahora, ¿qué puede hacer ese sacerdote? ¿Qué creen que puede hacer? Puede ir con el Estado. Puede ir con el Estado y decirle, ¿sabes qué, Estado? Tengo un problema. Yo no le ando haciendo daño a nadie. Yo ando promoviendo mi fe. Pero hay una iglesia, protestante, presbiteriana, lo que ustedes quieran, que anda atacándome a mí. Anda diciendo que somos bestias y que nosotros tenemos el trono de Satanás. ¿Te parece que eso es promover la tolerancia? El Estado dice, no, pues eso no es promover la tolerancia. Bueno, entonces puedes ir y decirle a esa iglesia que por favor no me esté atacando a mí. Entonces el Estado llega con la iglesia y le dice, a ver, necesito saber qué estás predicando. ¿Por qué estás hablando en contra de este buen sacerdote? Y entonces ahí el Estado actúa como un mediador. Si nosotros, hermanos, como movimiento de sostén propio historicista, somos adventistas del séptimo día, pero si nosotros como movimiento nos registramos ante el Estado, inevitablemente entramos en conflicto con este punto. El punto de decir promover la tolerancia religiosa, de decir no puedes hablar mal de ninguna creencia y de ningún punto que ofenda a otra religión. Por ejemplo, el tema que dio nuestro hermano Eleazar al principio, ya por eso hubieran cerrado todo el Congreso. Porque ¿de qué habló el hermano? ¿Cuál fue el primer tema que se habló? Del rapto secreto. ¿Y qué se dijo del rapto secreto? Era una doctrina de Roma, ¿sí o no? Y era una doctrina que se oponía a la Biblia. Y entonces un evangélico puede venir y decir, a ver, ¿por qué están hablando mal de esa creencia tan bonita que yo tengo? ¿Entendemos? Entonces ese tema tendríamos que decirle al hermano Eleazar, ¿sabes qué, hermano Eleazar? Está bueno ese tema, pero no lo puedes predicar. El tema del juicio entra en conflicto con otras creencias de otras denominaciones. El tema que estamos hablando ahorita, hermanos. El mensaje ya no se podría dar.
Tendríamos que rebajarlo de una manera tan liviana que no sería distintivo con las demás denominaciones. No habría una diferencia entre el mensaje que yo le he dado a este pueblo y el mensaje que da cualquier otro movimiento carismático. Y eso se llamaría ecumenismo. ¿Y qué más? Y apostasía. En palabras breves, hermanos, por eso nosotros no podemos registrar. Aunque una iglesia recibe beneficios por parte del Estado, recibe apoyo, recibe muchas cosas. Cuando alguien se registra ante el Estado, hermanos, apostato de la fe, el Estado, como vimos, actúa como un mediador y trata de llevar a todas las iglesias en paz. Todo lo que predicamos, lo que nos hace distintivos, lo que nos hace ser lo que somos, tendríamos que callarlo y tendríamos que dar un mensaje carismático. Y eso es apostasía, hermanos. Y ¿Compran tu fe? Es comprar la fe. Por eso pregunta a la sierva del Señor: ¿será removida el arca del pacto del Señor de su pueblo? ¿Serán sus ídolos introducidos? ¿Serán traídos dentro del santuario falsos preceptos y falsos principios? ¿Será el anticristo respetado? ¿Y qué respondemos, hermano, a eso? Sí. Lo que en su pasado de la hermana Guay era una pregunta, eso llegará a pasar para nosotros. ¿Qué es ahora? Una realidad, un presente. Se ignorarán las doctrinas y principios que Dios nos ha dado, los cuales nos han hecho lo que somos. Aquellos quienes han llegado a estar confundidos en su entendimiento de la palabra de Dios, quienes fallan en ver el significado del anticristo, seguramente se pondrán del lado de ¿quién? Del anticristo. Hermanitos, cuando nosotros hablamos, y ustedes quizá ya les ha tocado hablar con adventistas y con otras personas que están registradas, y cuando ustedes les preguntan a esas personas, a ver, hermano, ¿por qué están registrados ante el Estado? ¿Qué les responden? Pues es que hay que respetar, ¿qué? Dicen, hay que respetar las autoridades civiles, o las normas, o las leyes. Pero ¿qué dice la Biblia? No dice que le faltemos el respeto a las autoridades, pero Cristo fue claro, acabamos de leerlo en Mateo 22-21. Dad a César, ¿qué? Lo que es del César, y dadle a Dios lo que es de Dios. No le des a César lo que es de Dios, ni a Dios lo que es del César. Gracias, hermano. Entonces, este es el asunto, que cuando las leyes civiles se oponen a los principios de Dios, tenemos por norma y por regla respetar el principio. Es menester obedecer a Dios